Sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es uno de los agentes en los que se apoya el organismo regulador, la unidad de inteligencia financiera, para su rol de supervisión del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. El directorio designa a un oficial de cumplimiento, quien tendrá como responsabilidad vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del mencionado sistema. Es el responsable de supervisar el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El oficial de cumplimiento tiene rango de gerente, depende del directorio y será a dedicación exclusiva, gozando de absoluta autonomía e independencia para el ejercicio de las responsabilidades y funciones que le asigna la ley, siendo el único facultado por la regulación vigente para calificar y comunicar a la UIF Perú una operación como sospechosa. Para tal efecto, ésta le proveerá de las claves y o códigos secretos que deberá utilizar en cada una de las comunicaciones que le dirija, debiendo adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección y reserva de las mismas. La comunicación a la UIF de una operación sospechosa está a cargo del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es la piedra angular del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Si, como hemos visto, existen rubros empresariales obligados a informar, es el oficial de cumplimiento el encargado de supervisar su funcionamiento. Por ejemplo, Aldo es un oficial de cumplimiento en una empresa. Su rango es el de un gerente y cuenta con total autonomía para implementar, poner en funcionamiento y supervisar el sistema PLAFT por encargo del directorio. Si en la empresa se detecta una operación sospechosa que podría ser una operación de lavado de activos, Aldo es el único con facultad para informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre dicha operación. Pero Aldo no trabaja solo. Son todos los colaboradores de la empresa los que deben asumir y llevar a cabo políticas que permitan que información como esa pueda ser detectada. Sin ese compromiso, no sería posible prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cliente-usuario. Las empresas establecerán los mecanismos de control y monitoreo para el conocimiento y gestión del riesgo del cliente, los cuales se basarán fundamentalmente en la identificación de las personas naturales y jurídicas y recopilación de la información que corresponda.
Ello como parte de las relaciones implícitas de negocios que supone además la obtención de información sobre su actividad económica y el mercado en que opera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como asegurar la fluidez de la gestión comercial de permanencia y fidelización del cliente. Conocer a los clientes y estar alertas a las transacciones extrañas o inusuales ayuda a la detección oportuna de operaciones con características asociadas al lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. La obligación de conocer y solicitar información aplica a todos los clientes y es una responsabilidad de todos los involucrados en el proceso. Etapas para conocer al cliente. 1. Identificación del cliente. Es uno de los momentos más importantes del proceso. El cliente presenta la documentación e información que le ha sido requerida por la empresa y decide aprobar su vinculación con la empresa para que a partir de ese momento pueda acceder a cualquier producto o servicio. 2. Verificación de la información del cliente. Para realizar la verificación de la información, la empresa debe tomar en consideración los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo de los productos y o servicios y las características de la relación esperada con el cliente. 3. Monitoreo del cliente. Es normal y previsible que los clientes cambien algunas de sus características personales y económicas durante su vinculación contractual con la empresa. Ejemplo, actividad económica, domiciliaria, etcétera. Razón por la cual será importante actualizar su información periódicamente. Para detectar una operación de lavado de activos, es necesario que las empresas conozcan y entiendan las actividades de sus clientes para poder detectar actos sospechosos. Para poder iniciar una relación comercial, la empresa de Aldo tiene como política inicial obligatoria solicitar información a sus clientes para analizarla y conocerlos. Esta etapa se llama identificación del cliente. Un colaborador llamado Leonardo entra en contacto con Sandra, dueña de una microempresa, y le solicita documentos suyos y de la empresa que representa. Así es como este colaborador empieza a conocer al cliente. En la siguiente etapa, llamada verificación de la información del cliente, la información se evalúa desde la óptica del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta el giro de negocio de la empresa de Sandra y la razonabilidad de la generación de recursos lícitos de la misma. Según el resultado de esta evaluación, Leonardo puede realizar verificaciones adicionales. Es así como Sandra, como representante de su empresa, podría tener que firmar documentos adicionales como una declaración jurada sobre el origen de los fondos generados en su actividad económica. Finalmente, en la etapa de monitoreo del cliente, Leonardo solicita actualización de datos de la empresa
para detectar cambios que puedan inferir algún tipo de riesgo y generar señales de alerta. De esta manera, Leonardo posee más elementos de juicio para definir si hay una operación inusual que deba ser comunicada a Aldo, oficial de cumplimiento de la empresa. De esta manera, Aldo, como oficial de cumplimiento de su empresa, estaría en condiciones de determinar si hay una operación sospechosa que deba ser comunicada a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Colaborador. Las empresas deben implementar procedimientos de control que tengan alcen a los directores, gerentes, funcionarios y colaboradores. La finalidad es velar por la idoneidad, ética y calidad moral de los colaboradores de la empresa. Los procedimientos de selección deben asegurar razonablemente la incorporación de personal probo para cuyo efecto, de acuerdo con la regulación vigente, se deberá obtener información básica que permita un adecuado conocimiento de sus colaboradores, tales como antecedentes personales, patrimoniales, que es de carácter obligatorio, entre otros, antes de ser admitidos en la empresa, debiendo tener presente para ello el Código de Conducta y el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La identificación y comunicación de señales de alerta con respecto al comportamiento del cliente, proveedores y colaboradores está a cargo de todos los colaboradores. En ese sentido, deben informar señales de alerta y operaciones inusuales de manera obligatoria y de acuerdo a sus funciones. Para ello, deberán recibir capacitación en materia del sistema PLAF. Los colaboradores son responsables de ejecutar el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Si bien el oficial de cumplimiento es quien supervisa el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, son los colaboradores de cada empresa los encargados de llevar a cabo las acciones regulares que permiten detectar operaciones sospechosas. Por eso es importante seleccionar a personal idóneo y capacitarlo en el funcionamiento del sistema para que puedan identificar señales de alerta en el comportamiento de los clientes. Un mal colaborador no solo puede llevar a errores en el proceso de identificación de operaciones sospechosas, sino que puede convertirse o ser cómplice de las organizaciones criminales. Piensa, ¿qué pasaría si Aldo, el oficial de cumplimiento, tuviera dentro de su empresa a un colaborador infiltrado por la organización criminal de Samuel? Este colaborador podría pasar por alto procedimientos u ocultar información que llevaría a detectar posibles actos de lavado de activos. El recurso humano es, pues, pieza fundamental del sistema y sin él no podemos asegurar su correcto funcionamiento. Por ello es necesario conocer los antecedentes personales, patrimoniales y otros datos de los postulantes antes de ser admitidos en la empresa como colaboradores.
Proveedor, contraparte. La empresa deberá seleccionar cuidadosamente a sus proveedores y contrapartes de bienes y servicios, con el objeto de proteger apropiadamente su reputación e imagen institucional, así como mitigar riesgos, para cuyo efecto es necesario que les solicite información básica, la verifique adecuadamente y luego proceda a conservarla en archivos. Los mecanismos de control incluyen el tratamiento para el expediente de los proveedores y contrapartes, así como requerimientos para los proveedores que representen un nivel de riesgo alto para la empresa, como por ejemplo los no domiciliados, entre otros. Registro de operaciones del cliente. Son aquellas operaciones por importes iguales o superiores a $10,000 o su equivalente en moneda nacional y operaciones múltiples realizadas en un mes calendario que sumen $50,000 o más o su equivalente en moneda nacional. Estos umbrales varían según el tipo de sujeto obligado a contar con un sistema de prevención según la normativa vigente. Las disposiciones sobre el particular son aplicables a todas aquellas transacciones que realicen personas naturales o jurídicas en la oficina principal u otros canales de la empresa. Cabe mencionar que en el caso de operaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio será el obtenido de promediar los tipos de cambio de venta diarios, correspondiente al mes anterior a la operación, publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros. El registro se obtendrá a partir de la información que se encuentra en la base de datos que contiene información del cliente y sus operaciones. El archivo correspondiente deberá estar a disposición de la UIF Perú. Señales de alerta. Las señales de alerta son indicadores cuantitativos y cualitativos a partir de los cuales la entidad pueda inferir la existencia de un hecho que sale fuera de lo normal o inusual. Las señales de alerta deben considerar alguno, si no todos, los factores de riesgo y las características de sus productos, así como cualquier otro criterio que a buen juicio resulte adecuado por el oficial de cumplimiento. La normativa nacional en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presenta una guía de señales de alerta que servirá de base para que los sujetos obligados puedan establecer los controles necesarios en las operaciones y procesos que realizan sus clientes y colaboradores. Cuando estamos ante señales de alerta y operaciones inusuales que deben ser evaluadas por las empresas y sus oficiales de cumplimiento, veamos el caso de Sandra, la empresaria. Su empresa tiene un patrimonio pequeño y viene realizando de manera sostenida negocios por montos menores. De pronto, sin que se dé ningún cambio sustantivo en su rubro ni en su empresa, la empresa de Sandra empieza a mostrar ingresos mayores que demandan a su vez mayores gastos como cliente de la empresa de Aldo. Lo que nadie sabe es que Samuel y su organización criminal
han captado a Sandra y su empresa para una operación de lavado de activos. Cuando un colaborador de la empresa de Aldo le solicita información para sustentar ese incremento de ingresos, Sandra no brinda datos concluyentes. Paralelo a ello, se ha visto información en medios de prensa sobre una investigación a la organización de Samuel que lo vincula con testaferros, entre ellos un socio de Sandra. Ambas señales de alerta, junto a las operaciones inusuales que se han realizado, son indicios que el colaborador Leonardo debe evaluar para saber qué está pasando con este cliente. Si bien Leonardo no tiene certeza sobre la presencia de Samuel y su organización, la situación amerita que se comunique sobre el caso de Sandra al oficial de cumplimiento. Aldo, el oficial de cumplimiento, recibe esta información y determina si la situación amerita que se realice un reporte de operaciones sospechosas sobre el caso de Sandra a la unidad de inteligencia financiera. Este reporte es confidencial y privado, y nadie, salvo las partes involucradas, tienen conocimiento de él. Informe de operaciones inusuales. Las operaciones inusuales son aquellas realizadas o que se pretenda realizar cuya cuantía, características particulares y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. La detección de una operación inusual no implica necesariamente que ésta deba ser reportada a la unidad de inteligencia financiera. Algunos comportamientos atípicos detectados en el patrón transaccional de un cliente pueden hallar sustento en actividades extraordinarias que éste puede haber realizado y que, explicadas y sustentadas ante el ejecutivo comercial responsable, permiten determinar que la operación es usual. Por lo tanto, ya no deben ser comunicadas a la UIF Perú. Reporte de operaciones sospechosas. Se considera que una operación es detectada como sospechosa cuando, habiéndose identificado previamente una operación como inusual, luego del análisis y evaluación realizado por el oficial de cumplimiento, éste pueda presumir que los fondos utilizados proceden de una actividad ilícita o que por cualquier motivo no tengan un fundamento económico o lícito aparente. El oficial de cumplimiento está obligado a comunicar a la UIF Perú las operaciones detectadas en el curso de las actividades de la empresa, realizadas o que se hayan intentado realizar, que según su buen criterio sean consideradas como sospechosas, sin importar los montos involucrados en un plazo que determina la normativa vigente. Calificada una operación como sospechosa, el oficial de cumplimiento elaborará un reporte de operaciones sospechosas, cuyo formato, metodología y contenido están normados por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Perú. El reporte de operaciones sospechosas deberá contener la información mínima a que se refiere la guía Rosell proporcionada por la UIF Perú.
Hemos llegado al final del curso. Antes de entrar a la evaluación, repasemos lo aprendido en esta última lección. Lo primero que vimos fue la figura del oficial de cumplimiento, una pieza clave del sistema PLAFT en el Perú, por ser quien tiene la responsabilidad al interior de una empresa de que se implemente y funcione el sistema. El oficial de cumplimiento tiene nivel gerencial y es quien se comunica con la unidad de inteligencia financiera para informar sobre operaciones sospechosas. Por otro lado, el conocimiento que tienen las empresas de sus clientes es fundamental para detectar operaciones sospechosas. Para eso, se identifica al cliente, se le solicita y verifica información, y se monitorea sus actividades. Todo como parte de una política de mecanismos de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los proveedores y las contrapartes de las empresas también deben ser seleccionados cuidadosamente, pues la relación con ellos podría afectar su reputación. Las operaciones de los clientes que deben registrarse son aquellas por importes superiores a $10.000 o su equivalente en soles, y aquellas que sumen en conjunto durante un mes $50.000 o su equivalente en soles. Las señales de alerta son indicadores que hacen que los sujetos obligados informen la existencia de un hecho fuera de lo normal en las operaciones de sus clientes y que ameriten medidas de control de la operación. El informe de operaciones inusuales contiene información sobre las operaciones de los clientes que, por sus características, no guardan relación con su actividad económica. Detectar estas operaciones no implica una alerta a la UIF, pero sí su investigación. Finalmente, el reporte de operaciones sospechosas se produce cuando el oficial de cumplimiento, después de analizar una operación inusual y validarla, informa a la UIF sobre la misma. Todos estos elementos forman parte del sistema PLAFT y la forma como se operativiza dentro de las empresas.